Queridos seminaristas, hermanos obispos, sacerdotes y diáconos, hermanos y amigos todos del seminario. Demos gracias a Dios que nos permite celebrar juntos la Eucaristía, esta Eucaristía de apertura del año lectivo 2018. Nos encontramos en pleno tiempo de Cuaresma, preparándonos para celebrar y vivir el misterio pascual del Señor, misterio central de nuestra fe, misterio que da sentido total y definitivo a nuestra vida, a nuestra vocación e identidad y misión en la Iglesia y en el mundo. El espacio y el tiempo del seminario, el aquí y ahora, nos evocan el encuentro con Jesús, el vengan y lo verán, el seguimiento. Además, el silencio y la oración, el estudio y la reflexión. En resumen, la preparación adecuada para responder cada vez mejor, personal, colegial y comunitariamente a los nuevos desafíos de la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo de hoy. Este es el lugar y la hora de formarse y prepararse como buenos servidores y colaboradores de Jesús, los pastores según su corazón, que celosa y generosamente, a ejemplo de su Maestro, dispensarán en un futuro próximo los misterios del reino a sus hermanos. Él nos llamó y sigue llamando para que estemos con Él y enviarnos a predicar, con el poder de expulsar demonios. Hay una estrofa del himno de la hora nona en el tiempo ordinario en la que me he inspirado para compartir con ustedes. Dice así: que fielmente cumplamos en tu Iglesia nuestra parte en tu obra salvadora, y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Llamados para ser servidores fieles. Vivir y cumplir con fidelidad es nuestra vocación y la misión en la Iglesia. Esa es nuestra tarea. Esto es lo que se nos pide, lo cual no es poca cosa. Fuimos desde toda la eternidad llamados y elegidos por nuestro propio nombre, para estar y ser amigos de Jesús, nuestro Maestro, y para colaborar con Él en la obra redentora. Obra que es suya, no nuestra. No somos, por tanto, dueños ni propietarios para hacer lo que se nos antoje, sino simple colaboradores y administradores de su reino. Esta convicción conlleva humildad, disponibilidad y actitud de servicio. Procedente de nuestras comunidades cristianas y diócesis del nordeste argentino, estamos aquí. Ustedes, queridos seminaristas, han dejado libremente otras opciones, otros caminos de vida, incluso a la propia familia, para seguir a Jesús, para amar y servir a su Iglesia, para entregarse como Él en favor de los hombres. Pacientes y perseverantes en las pruebas. La constancia y la perseverancia son virtudes necesarias en todas las opciones vocacionales de la vida cristiana, por tanto también en la vocación del ministerio sacerdotal. Hemos aprendido que en la historia de la salvación
y en la historia de la evangelización hay tiempos, etapas, procesos, ritmos a respetar. La ignorancia, la dispersión, la necesidad y urgencia del bien y de la justicia en nuestro pueblo deben ciertamente movilizarnos, mantenernos en vigilia y bien despiertos, preparados y formados, anhelando vivamente la llegada del reino y el cumplimiento pleno de la vida y de la historia. Yo he venido, decía Jesús, a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Y Pablo lo expresaba diciendo, el amor de Cristo nos apremia. Sin embargo, la gravedad y la urgencia de responder a los problemas y desafíos no deben hacernos ansiosos ni quejosos permanentes. Sabemos que la victoria final de la misericordia y del amor del Señor tendrán la última palabra en la historia. Por esta razón debemos aprender también a ser pacientes y humildes de corazón, como nos enseña Jesús. Hay que aprender a saber encajar y aceptar con firmeza y perseverancia en la fe las muchas contrariedades y tribulaciones de la vida, necesarias e inevitables para entrar en el reino. Creamos en la vida eterna y anhelémosla. La vida eterna es la meta y el final, la promesa y recompensa del Señor, gozosa y generosa. Él nos invita a hacernos partícipes de su propia vida divina, y esta certeza y el deseo de alcanzarla configuran día a día nuestra esperanza y las motivaciones de nuestro quehacer humano y pastoral. Frecuentemente todos, seminaristas, familias, laicos, sacerdotes, obispos, nos formulamos la pregunta, ¿y qué hemos de hacer? Tampoco es necesario romperse la cabeza por dilucidar lo que debemos hacer. El sentido común dado a nuestra naturaleza, la palabra de Dios, la enseñanza de la Iglesia, la vida y el testimonio de los santos, el verdadero amor a Dios y a los hermanos y la mayor determinación de obrar el bien, procurando sinceramente hacer siempre la voluntad de Dios. Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia, con la experiencia de su propia vida nos enseña que si queremos llegar a beber del agua de la vida, importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere. Fortalecer, por tanto, la voluntad y ser constante es una tarea necesaria para todos. El mismo San Juan Pablo II, en su testamento espiritual, como es considerada su carta apostólica Novum Millennio Ineunte, en el capítulo 3, que lleva como título Caminar desde Cristo, afirma: no hay una fórmula mágica para los grandes desafíos de nuestro tiempo. No se trata, pues, de inventar un programa nuevo. El programa ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evangelio y la tradición viva. Se centra, en definitiva, en Cristo mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para vivir en él la vida trinitaria y transformar con él la historia
hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. Hemos de creer, por tanto, y debemos de convencernos de la verdad, compartir y proclamar siempre, cuantas veces fuese necesario. Jesús, el Señor, es el camino, la verdad y la vida. Hay que escuchar su voz, como nos pide el Padre, como ayer escuchábamos en el texto de la Transfiguración. Este es mi Hijo, muy amado, escúchenlo. Seguir su ejemplo y su enseñanza, cumplir su palabra, como Él mismo hoy nos dice en el Evangelio. Sean misericordiosos, no juzguen, no condenen, den y entreguen generosamente su vida. El Papa Francisco, en su mensaje cuaresmal de este año, se ha inspirado en una fuerte expresión del discurso de Jesús sobre el final de los tiempos. Al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Lamentablemente hemos podido constatar en estos últimos años muchos individualismos y divisiones, corrupciones y engaños, separaciones matrimoniales y familiares, abandonos y defecciones en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada, dentro de nuestras propias diócesis de la región. Seguramente fruto de nuestras infidelidades e inconstancia en las tentaciones y tribulaciones. Sin embargo, nos consuelan y animan las palabras del versículo siguiente de ese discurso de Jesús, que dice: pero el que persevere hasta el fin se salvará. Por tanto, hoy como siempre, serán necesarias la fidelidad, la constancia y la perseverancia hasta el final. Pidamos al Señor y a María, Nuestra Señora de Itatí, la gracia de una sincera conversión, la fidelidad y perseverancia en nuestra vocación y misión. Pidamos sí, y esforcémonos también por mantener entre nosotros la unidad, la caridad y la paz. Que así sea.